Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y aptitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean bienvenidos a su podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy estamos en nuestro capítulo número 31, terminando esta serie que hemos denominado Más Notario que Abogado, con el único objetivo de poder ahondar en la función notarial y algunos aspectos que valen la pena el que reflexionemos y compartamos y hagamos entrenamiento para tener bien ágil esas habilidades en el ejercicio de la función notarial. El día de hoy vamos a completar eso que hemos denominado las indispensables al redactar escrituras públicas, que es nuestra parte número 2, y en general estamos reuniendo errores comunes, experiencias, buenas prácticas, incluso hasta curiosidades sobre la redacción de instrumentos públicos. Así que vamos a comenzar. Vamos a platicar ahorita sobre esa famosa que le hemos denominado muchas veces cláusula de saneamiento, que realmente, por cierto, es obligatoria consignarla en el sentido que el artículo número 30 del Código de Notariado estipula lo siguiente. En todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante. Y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurran si así no lo hiciere. ¿Qué quiere decir? Que es obligatorio el dejar constancia de esta cláusula y por eso es que siempre la vemos normalmente en aquellos contratos donde se dispone algún bien o un derecho. Y entonces normalmente la redactamos de una manera similar a la siguiente. Declara el vendedor bajo juramento, enterrado de las penas relativas al delito de perjurio, que sobre el bien que hoy enajena no pesan gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar los derechos del comprador y en su caso se le advierten las responsabilidades de que si lo declarado no fuera cierto y se obliga en su caso también al saneamiento de ley. Palabras más, palabras menos, consignamos algo similar a eso y quisiera reflexionar varias cuestiones. Primero, si te das cuenta el artículo no obliga a que sea bajo juramento. Pero muchos notarios lo consignamos bajo juramento como esa fuerza de que la persona declare que sobre el bien no existe algo que pueda afectar a la otra parte. Como quien dice, si me estás mintiendo, no solo vas a ser responsable de las responsabilidades civiles que pudiera conllevar esto, sino también pudieras llegar a cometer el delito de perjurio. Ese es uno de los objetivos. Yo sí lo consigno de tal manera, aunque no es obligación legal tomar juramento y advertir de las penas relativas al delito de perjurio. Normalmente en mi ejercicio te comparto, yo sí lo hago. Ahora bien, ¿qué otra cosa quería reflexionar? Quería reflexionar que se está afirmando que no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones como tal. Aquí es bien importante que tú hagas un correcto estudio de la finca, en el caso que sea un bien inmueble registrable, porque en este caso, si en la finca existen algunas servidumbres o cualquier otro derecho real, lo tuvieras que hacer ver. Y este es algo que ocurre común en la práctica, que normalmente el machote, ¿verdad? Y ya ponemos algo como lo que acabo de recitar, y entonces ahí dice que no hay gravamen. ¿Y qué si había una servidumbre de conducción, una servidumbre de desagüe o cualquier clase de servidumbre que pudo haber tenido? Y en ese caso me lo van a suspender, porque en el contrato se hace constar que no existe ningún gravamen y
hay servidumbres, entonces me lo van a suspender por eso. Y esa es la experiencia que quería hacer énfasis, que si existen servidumbres, nuestra pregunta ahora es, LIC, y tengo que consignar qué servidumbres son, individualizar su título y describirlas y todo. Tú decides. Realmente, si en tu redacción y tú consideras bueno individualizarlas de tal manera, está excelente. Y si no, pues te comparto lo que yo hago, es que únicamente advierto que hay servidumbres que constan en las respectivas inscripciones registrales. Entonces, la redacción nos quedaría algo similar a lo siguiente: que declara bajo juramento el vendedor, enterado de la pena relativa al delito de perjurio, que sobre el bien inmueble que hoy enajena no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar los derechos del comprador, salvo las servidumbres que constan en sus respectivas inscripciones registrales. Y en todo caso, se obliga al saneamiento de ley y además se advierte las responsabilidades que pueden incurrir si lo declarado no fuera cierto. Y entonces, con esto ya cumplimos. Y ojo, en este último caso que te acabo de comentar, tú sí advertiste que habían servidumbres y date cuenta que pudiera ser cualquier otro gravamen, anotación o limitación, pues tienes que dejarlo de manera explícita. Así que es importante, ese es el punto de entrenamiento, que no se te olvide consignar esta cláusula. Es importante que no se te olvide hacer un buen estudio de la finca para verificar si no existe algo que hay que individualizar, y si hay algo que individualizar, lo puedes hacer ya en una forma sucinta, como te digo, o describirla si tú lo consideras pertinente. Así que ese es nuestro primer punto de entrenamiento. Nuestro segundo punto de entrenamiento va a incluir 3 puntos. Es sobre el cierre del instrumento público. Y normalmente todos estamos acostumbrados, ¿verdad?, que después de haber terminado la última cláusula, ponemos la expresión doy fe. Y ponemos A, normalmente, o numeral romano primero, que todo lo escrito me fue expuesto y de su contenido. Hay algunos que solo ponen del contenido del presente instrumento público o de su contenido. Y acá quisiera hacerte ver que por muy abstracta que resulte esta expresión, es legalmente necesario consignarla. Y esto es ordenado por el artículo número 34 que daré lectura. No es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria de la estipulación que contenga, ni de las condiciones o circunstancias de las personas o cosas a que se refiere. Es suficiente con que el notario consigne una vez en cada instrumento público que da fe de todo lo contenido en el mismo. Así que es obligación consignarlo. Y aquí te quiero compartir que a mí me gusta eso que algún día me sugirió algún catedrático, que es que todo lo escrito me fue expuesto y de su contenido. ¿Por qué? Porque se da una fe que todo lo que puse me lo expusieron las personas. No es que yo me lo haya inventado, no, sino de que todo lo que puse me lo expusieron las personas. Es innecesario legalmente hacerlo, pero a mí me gusta en ese tema y por eso te lo quiero compartir. Así que mi cierre normalmente es A, doy fe A, que todo lo escrito me fue expuesto y de su contenido. Punto y coma, B. Vamos al siguiente punto del cierre. ¿Qué va a hacer sobre el tema de los comprobantes y títulos? Normalmente estamos acostumbrados a poner que tuve a la vista los documentos personales de identificación relacionados, así como los demás documentos relacionados, así como el testimonio de la escritura pública número 2 autorizada en esta ciudad el 2 de enero del año 2022 por el infrascrito notario. Normalmente algo así consignamos allí y complementamos, ¿verdad?, esta parte de como este segundo punto. Ahora te quiero comentar que sí es obligatorio dar fe de que tenemos a la vista los títulos. Esto es establecido en el artículo número 29, numeral 8 del Código Notariado, que regula lo siguiente: la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto o contrato. Aquí lo que queremos hacer reflexionar son 2 cuestiones particulares. Primero, que realmente el hacer ver que tuve la vista del DPI, los demás documentos relacionados como tal, es una seguridad que tomamos los notarios, más no es una obligación legal. Lo que sí es obligación legal es dar fe que tengo a la vista el título. Y aquí te quiero comentar el punto segundo. El punto segundo es que no es necesario consignar los datos individualizados del título, como en el ejemplo que acabo de recitar, en donde consignaba el tema de cuál es el testimonio, quién autorizó la escritura, en qué fecha y en qué lugar. Si no basta con que dé fe que tuve a la vista
el título con el cual el vendedor enajena su propiedad. Así que no es necesario consignar cuál es el título, sino basta con que des fe a algo que tuviste que haber tenido a la vista. No estoy diciendo que mientas, no. Si tú tuviste a la vista el título, ahí tú das fe de haber hecho eso y con eso basta. Así que tu redacción puede quedar en lo siguiente. B, que sería el B, ¿verdad? Porque es el segundo punto, que das fe, B, que tuviste a la vista los documentos personal de identificación de los otorgantes, así como los documentos relacionados, si hubieran otros, así como el título con el cual se acredita el derecho de propiedad del vendedor sobre el bien que hoy enajena. Si te das cuenta, no pusimos datos y cumplimos con la ley. Así que esa es una parte que queremos aprovechar de este entrenamiento, el irnos a la par del código, porque realmente hay muchas cosas que las ponemos por algún tipo de experiencia, consejo que nos dan otros notarios, pero lo que no podemos fallar es en lo que ordena la ley y eso no es estilo, eso es obligación legal. Podrá ser estilo el cómo se redacta, que es sobre lo que estamos haciendo reflexión. Y vamos con el inciso C, que normalmente consignamos en este cierre, o así lo hago yo, por eso lo tengo como bien estructurado, y es que normalmente ponemos, ¿verdad?, que doy fe, C, que advertí a los otorgantes de los efectos legales del presente contrato, así como de las obligaciones del pago del impuesto al valor agregado y la obligación de presentar el testimonio al Registro General de la Propiedad. Eso es una redacción que he visto, que no comparto. Y es la obligación de advertir los efectos legales, cosa que es necesaria, y no es necesario hacer alusión a impuestos de nada. La ley no obliga a que tengas que hacer alusión del pago del impuesto ni nada, y lo que sí te obliga la ley es que les adviertas a los otorgantes la necesidad de presentar los testimonios a los registros. Así que esto lo tomo fundamentado en el artículo 29, numeral 11, que regula lo siguiente. Advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Así que tu redacción pudiera quedar tan sencilla como C, que advertir los efectos legales del otorgamiento del presente contrato a los otorgantes, así como de las obligaciones registrales correspondientes. Punto. Con que lo pongas así, cumples y es un poco más sencillo, que es lo que queremos compartir allí. Y con esto cumplimos estas distintas cuestiones del cierre. Hay quienes no les gusta poner en esta parte que advierte los efectos legales, porque al momento de terminar el instrumento público uno dice, ¿verdad?, que leo lo escrito a los interesados y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales. También con esa frase tú cumples el tema de la advertencia de los efectos legales. También pudieras en esa parte solo agregarle una frase que diga y obligaciones registrales correspondientes y cumplirías, aunque no lo consignes en la forma que yo lo hago y que te estaba compartiendo. Lo que tienes que quedarte que no importa si lo haces arriba o abajo en la última frase. Tienes que advertir efectos legales y obligaciones registrales. Esto es lo que ordena el Código de Notariado. Así que vamos avanzando sobre los gravámenes, anotaciones y limitaciones, sobre la obligación de dar fe de todo el contenido, sobre la obligación de dar fe de tener a la vista los comprobantes o títulos, sobre la obligación de la advertencia de los efectos legales y obligaciones registrales, y quisiera platicar sobre esa última frase famosa del cierre de la escritura pública. Leo lo escrito a los interesados, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Luego firman los otorgantes, consignan la palabra ante mí y la firma del notario. Normalmente consignamos 0. De esto que acabo de ver vamos a platicar varias cosas. Primero, obviamente, tienes que leer lo escrito a los interesados y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales. Lo ratifican, aceptan, y aquí viene el primer punto que quisiera hacer ver. ¿Qué pasa si no sabe o no puede firmar? Si no sabe o no puede firmar, todos sabemos que tenemos que consignar que va a firmar, va a dejar establecido la impresión digital de su dedo pulgar derecho y va a firmar a su ruego una persona que tiene que ser el testigo a ruego. Acá te quiero comentar, es importante que te des cuenta si tu cliente no firma,
porque me pasó en una oportunidad que no me advertí que mi cliente no podía firmar y yo había impreso mi instrumento público así normal y tuve que cancelar ese e imprimir otro consignando un testigo a ruego. Así que esa es la parte que no nos enorgullece, pero que no te pase a ti. Date cuenta si tu cliente no sabe o no puede firmar, o uno de los otorgantes, en su caso, para tener preparado tu testigo a ruego como tal. También que no se te olvide que el testigo a ruego tiene que tener las calificaciones legales. Tú tienes que calificarlo estableciendo que es civilmente capaz, idóneo y puede o no ser conocido del notario. Si es conocido del notario, no consignas nada más que lo conoces. Ahora bien, si no es tu conocido, tienes que identificarlo por los medios legales, que normalmente sería consignando su documento personal de identificación. Así que tu cierre se oiría algo o se leería algo como lo siguiente. Leo lo escrito a los interesados, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firma únicamente el vendedor, no así el comprador, quien por no poder firmar deja la impresión digital de su dedo pulgar derecho y firma a su ruego el testigo idóneo, civilmente capaz, idóneo y de conocimiento del notario, Mauricio Rolando Estrada Mendía. Ahí está. Si tú quieres ponerle el nombre de las personas que firman y de quién no firma, también puedes ponerlo como tal. Así que la clave es que tienes que calificarlo como un testigo a ruego. Tienes que dejar fe de que dejó su impresión digital de su dedo pulgar derecho y que firmó el testigo civilmente capaz, idóneo y conocido del notario y el nombre del testigo. Si no lo conoces, tienes que consignar su documento personal de identificación. Así que esta es la parte. Y aquí te quiero comentar algo que aprendí avanzado mi cuestión. ¿Qué pasa? Imaginémonos un caso. ¿Qué pasa si los vendedores son 4 hermanos? 4 hermanos. Y el comprador son 2 personas. Imaginémonos que los vendedores son 4 personas y los compradores son 2 personas. Y vamos a poner el dramática situación que ninguno de los 6 sabe firmar. Te repito, parte vendedora, 4 personas, ninguno sabe firmar. Parte compradora, 2 personas, ninguno sabe firmar. La pregunta del millón, ¿cuántos testigos a ruego necesitas? Y muchos dirán, 6. Y eso sería errado, ya que el código, ahorita voy a leer, establece que va a ser necesario un testigo a ruego por cada parte o representación de derechos. ¿Qué quiere decir? Que por la parte vendedora, que son 4, basta un testigo a ruego. Y por la parte compradora, que son 2, basta un testigo a ruego. Así que realmente, eso sí, vas a tener la impresión digital de las 4 personas como parte vendedora y un testigo a ruego, y la impresión digital de las otras 2 personas como compradores y un testigo a ruego. Leo el artículo 29 en su numeral 12, que regula lo siguiente. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, punto importante, solo es necesario la firma del notario. La ley no obliga a poner el sello, aunque normalmente muchos consignemos firma y sello. Te comento, solo la firma es necesaria, el sello no. Precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario, firmando por él un testigo. Ojo, y si fueran varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Por eso es que te decía que a pesar que las personas que no saben firmar son 6, solo es necesario 2 testigos a ruego, porque es 1 por cada parte o grupo que represente un derecho. En el ejemplo consignado es el grupo de derecho de los vendedores y de los compradores. Así que este era otro punto de entrenamiento que valía la pena recordar y tener en cuenta. Y termino este episodio con una clásica pregunta. Lick, ¿cuándo pongo ante mí y cuándo pongo por mí ante mí? Pues en principio, cada vez termino de leer este artículo, nos dice, cuando el propio notario fuera el otorgante, podrá antes de firmar la expresión
por mí y ante mí. Y entonces tú sabes que cuando el instrumento público, te voy a decir algo que nos ayuda a tener un norte. Cuando el instrumento público tú estás poniendo que comparece a alguien, fulanito y tus demás datos, pues ahí ya no eres tú el propio otorgante, está compareciendo a alguien y entonces ahí pones la palabra ante mí. Pero en muchos casos nosotros somos propios otorgantes, por ejemplo, en algunas protocolizaciones somos nosotros los únicos otorgantes, entonces ponemos, por ejemplo, la protocolación del acta notarial de matrimonio, entonces ponemos por mí y ante mí, porque lo hacemos por nuestra sola comparecencia o estamos facultados legalmente a otorgar algunos actos en nuestro propio registro notarial a cargo, como lo fuera mi testamento y yo soy el propio otorgante, y en este caso sería por mí y ante mí. Así que si hay comparecientes, obviamente no eres el otorgante, por lo tanto sería ante mí, y si en dado caso no hay comparecientes porque tú estás otorgando el propio acto, consignas la expresión por mí y ante mí. Y recuerda, solo basta o es necesario tu firma, aunque normalmente consignemos firma y sello. Así que, como te has podido dar cuenta, muchas de las cosas muy probablemente las conocías y te felicito por eso, pero muchas otras cosas pudieron haberte servido, que era el punto de entrenamiento de este capítulo, y ahora tenemos muy claras esas indispensables para poder llevar y redactar escrituras públicas. Si no viste el capítulo anterior, era la parte 1, así que te invito a que tengas los 2 capítulos bien en cuenta y claro. Y sobre todo me da un gusto haber podido terminar esta serie de 4 capítulos, Más notario que abogado, para todos aquellos que les encanta la función notarial. Y por favor, para los que les encanta el ejercicio de la abogacía y se miran más como en el ejercicio de los tribunales y todo, no se pierdan el próximo capítulo el lunes porque comenzamos nuestra nueva serie de 4 capítulos, Más abogado que notario. Así que, por favor, siempre te agradecemos que tú nos pongas tus reacciones, tus comentarios, que nos animes, que nos cuentes qué tal te está pareciendo el podcast, incluso aunque tus comentarios pudieran de ser, mire, Lick, fíjese que a este punto no estoy de acuerdo o algo así, que esa parte siempre enriquece la tertulia jurídica que pudiéramos llevar a tener. Y entonces te animo y a nosotros nos motiva mucho. Y por favor, si consideras que hay algún estudiante de derecho, algún colega o algo, hay que buscar que seamos más los notarios que estamos en el camino y probablemente le ahorremos a alguien rechazos, suspensiones, errores, y eso le va a agregar gran valor a cualquier persona. Así que comparte esta información y nos miramos el próximo lunes en nuestra siguiente sesión de Entrenamiento Legal.